Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer lo que es la revisión y el unboxing de lo que tenemos aquí en pantalla. Básicamente este es un colchón inflable, por lo que ya pudiste ver a lo mejor en el título, a lo mejor en la miniatura, que es de los más vendidos de Mercado Libre. Así es como me llegó, bueno, me llegó en una bolsa de Mercado Libre, pero dentro de esa bolsa venía esta bolsa color oscuro o de plástico negro. Y para mayor sorpresa de todos, viene dentro de una bolsa de tela. Déjame, lo abro para que veas más o menos cómo es lo que viene. Pues bueno, ya viéndolo liberado de la bolsa de plástico, viene dentro de una bolsa de tela, de esas de las que te puedes encontrar en los supermercados y demás. Pues en una bolsa de esas viene, no viene en caja, no viene en absolutamente nada más que en una bolsa. Y aquí podremos encontrar de primera instancia lo que es el colchón inflable, ¿no? En cuanto a lo que es la presentación, pues viene en una presentación pues más o menos aceptable, no viene en caja ni nada de eso, pero lo que importa es el producto. Y bueno, aquí viene dentro de esta bolsa sellada con un poco de cinta adhesiva. Simplemente lo voy a quitar para que veas. Esta es mi primera impresión, para ser un tanto sincero. Y pues ya viéndolo liberado de sus 10 tantas bolsas que traía, aquí lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Directamente este plastiquito que viene aquí, supuestamente lo que viene escrito es de que este es un vinil de plástico reparador. Bueno, es un parche de vinil de plástico para reparar alguna abertura, algún hoyito que se haya causado, pues no sé, que lo hayan pinchado con una aguja o algo por el estilo. Pues con este parchecito lo podremos reparar, ¿no? Aquí vienen lo que son las instrucciones, que pues básicamente pues solamente te voy a poner aquí para que si pongo la imagen traducida, pues aquí la pongo para que la leas, ¿no? Bueno, el material del colchón es un tanto resistente, o se siente de buena calidad, no de la mejor calidad del mundo, pero tampoco es, bueno, no es lo mejor ni tampoco lo peor. Extendiéndolo vamos a encontrar dos lados. Esto te lo voy a mostrar un poco aquí cerrado dentro de este vehículo, pero ya en la casa lo voy a inflar para que veas más o menos cómo se ve. Es de un tamaño individual, pero no tanto, un tanto parecido a lo que son las camas, ¿no? En las camas pues un colchón individual cabrían básicamente, por así decirlo, dos personas, pero este es un tamaño individual para una persona. Es un poco más reducido que lo que vienen en para los colchones de las camas, ¿no? Viene con dos lados, un lado como con una textura un tanto como de terciopelo, que es lo que alcanzamos a ver aquí, que pues va de un lado y del otro lado está pelón, está un tanto como de plástico. Aquí tenemos lo que es la abertura para poner o poder inflar lo que es este colchón. A ver si se alcanza a distinguir aquí a cámara. Lo podemos inflar de manera pues normal, así con la boca. Aunque mi consejo aquí sería conseguir lo que es una bomba de aire, una mini compresora, lo que tú tengas, porque si tú lo inflas con la boca, pues el ambiente de la boca es un tanto húmedo, por lo tanto vas a estar metiendo lo que es humedad en el interior, provocando que adentro como que crezcan algas o algo por el estilo, mientras que si lo inflas con una compresora o con alguna bomba de aire, esto no va a suceder, ¿no? Aquí tenemos lo que es su tapón y demás, y pues ya. Este colchón también he visto en los comentarios que ponía dentro de la publicación la gente que no les duraban más de 3 días inflado ni nada de eso, y es totalmente normal. O sea, si tú inflas este colchón y no te va a durar para toda la vida inflado, como todo en la vida, se va a empezar a desinflar, se va a empezar a consumir. La única solución es de que pues cada 3 días o cada 4 días, si ves que ya se le desinfló, pues lo vuelvas a inflar, y así pues consecutivamente, ¿no? O que te compres un colchón que no sea inflable. Y pues ya, por aquí probablemente ya te estén apareciendo lo que son las imágenes de cómo se ve ya esto armado. Te digo, el material no, pues está un tanto aceptable. El tamaño, pues sí deja un poquito a desear, porque te mencionan que es un colchón individual, pero la gente se deja guiar con lo que es el tamaño individual para las camas, los colchones normales, pero no, este sí viene reducido, este sí es para una persona, y te recomendaría más que nada para pues ocasiones donde tengas invitados en tu casa y no tengas donde dejarlos, pues un colchoncito de estos pues te podría sacar lo que es de apuro, ¿no? Y pues ya, el material se siente resistente. Ya sería en cuestión de prueba ponerlo en un lugar donde haya mascotas, pero te digo, no es recomendable dejarlo con mascotas, no es recomendable picarlo o andarle haciendo perforación, nada de eso, ¿no? Es solamente para dormir, y te recomendaría más que nada pues para invitados o cuestiones o situaciones en donde no tengas lugar para, no sé, que se duerma tu mamá, que se duerma tu novio, que se duerma tu amigo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a lo que es la calificación de este artículo, te digo, viene bien,
no viene en una buena presentación. Bueno, sí una buena presentación, pero una perfecta presentación no. Viene con su parchecito por si viene alguna perforación o en algún caso que tú ya lo hayas perforado por error, pues lo puedas reparar con este parchecito. Se me hace un buen detalle. Y pues ya, ¿no? Yo le daría una calificación de 9 de 10, un 8 de 10. Te digo, no es lo perfecto, pero tampoco es tan costoso o una opción que te pueda, que sea muy, sí, como que no te cueste mucho, ¿no? O sea, sirve para lo que es, para pasar un rato, para dormir una noche y pues ya, ¿no? También lo puedes desinflar, lo puedes guardar y viene pues en su bolsita para que lo tengas en un lugar ahí y no te quite mucho espacio, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo en este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.